Todos los ecosistemas que existen en la Tierra se han formado y evolucionado durante millones y millones de años. Este proceso lento y constante ha provocado que los componentes bióticos y abióticos que conforman los ecosistemas estén estrechamente relacionados entre sí. Cuando hablamos sobre las redes tróficas y las cadenas alimentarias, sabemos que se encuentran en un frágil equilibrio. Sin embargo, no somos del todo conscientes de la importancia de cada uno de los elementos de la red y podemos llegar a subestimar el efecto que causaría si alguno de los componentes desapareciera. O díganme ustedes, ¿no suena exagerado que la desaparición de una sola especie pueda alterar el equilibrio de todo un ecosistema, cambiando incluso la fisiografía de un área? Pues no es exagerado. Como se dice, la naturaleza es sabia y todo lo que existe tiene un porqué y un para qué. Un ejemplo muy claro para exponer lo delicado que puede ser un ecosistema es lo ocurrido en el parque de Yellowstone. A mediados del siglo XX, los lobos fueron cazados y eliminados en gran parte del territorio norteamericano, que supongo que nos referimos a Estados Unidos y Canadá. Aunque también podríamos hablar de México, porque casi se exterminó el lobo mexicano. Pero bueno, como estamos hablando del lobo gris y de Yellowstone, supongamos que solo fue en Estados Unidos. En su dicho país, la cacería del lobo había sido incentivada por el mismo gobierno, por el programa de control de depredadores que se llevaba a cabo desde principios de los 1900. Supongo que este plan contemplaba garantizar la seguridad de los pobladores, granjeros, así como al ganado que podría correr el riesgo de ser devorado por la máquina de matar mejor conocida como lobo. A mediados de los 20, entre 1925 y 1926, el lobo gris fue declarado extinto en el parque de Yellowstone, lo que podría ser considerado como un gran éxito para el programa de control de depredadores. Si ya no tienes nada que controlar, tu programa funcionó. ¿Y qué problemas provocó la desaparición del lobo gris en Yellowstone? El principal problema involucra a las poblaciones de alces. Debido a la ausencia del lobo, los alces jugaban en el bosque mientras el lobo no estaba ahí, porque si el lobo aparece, a todos se los comerá. Lobo, ¿estás ahí? Y no, el lobo se extinguió. Pero qué mal chiste intenté meter aquí. Lo curioso de los alces es que en lugar de jugar se reproducían y comían retoños de álamo, lo cual tuvo consecuencias negativas para el parque. Para explicar esto de mejor manera, hablaré un poco sobre la relación depredador-presa y sobre el modelo de Lotka-Volterra. Este modelo describe el comportamiento o la interacción entre dos especies que conviven en una misma área. En caso de relaciones depredador-presa, entendemos que la supervivencia de una especie depredadora está condicionada a la presencia de una especie que sirva como presa. Asimismo, el tamaño de la población de una especie presa se encuentra limitada por la presencia de una especie depredadora. Esto lo podemos ver más fácilmente de forma gráfica. No, ese tipo de gráfico no. Esta sí. Lo que estamos viendo es la gráfica clásica de interacción depredador-presa. Las líneas de cada color representan el tamaño de la población de cada especie. En línea azul tenemos a la presa, que en este caso es el alce, mientras que en la línea roja tenemos a la especie depredadora, que en este caso son los lobos. Como podemos observar, el tamaño de la población de ambas especies fluctúa en función del tiempo. En el caso de las presas, el tamaño de su población, o lo que es lo mismo, el número de alces disminuye conforme aumenta la población de lobos. Este comportamiento es lógico. Si tenemos X cantidad de alces que sirven como alimento para los lobos, y los lobos continúan aumentando su tamaño poblacional, se requiere mayor cantidad de alces para alimentar a todos los lobos que hay, lo que disminuye la cantidad de alces disponibles en esta área. Ahora, la disminución de alces en el área también significa una reducción de disponibilidad de alimento para los lobos. Al haber menos alimentos disponible, la población de lobos tiende a disminuir. Como cada vez hay menos cantidad de lobos en esta área, la probabilidad de ser depredado por ellos es menor, lo que hace que la población de alces aumente nuevamente. Debido a este aumento de disponibilidad de alimento para los lobos, se pueden volver a alimentar con cierta facilidad, lo que aumenta sus tasas de supervivencia y aumenta nuevamente la población de lobos. Y así sigue este ciclo, una y otra vez bajando y subiendo en perfecto equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si eliminamos de la ecuación al lobo tal como sucedió en el parque de Yellowstone? Si ya habíamos dicho que el depredador limita el tamaño de la población de la presa, al eliminar el depredador también eliminamos el factor que limita a la población de presas. Es decir, al eliminar al lobo se permitió que la población de alces aumentara de forma exponencial, lo que trajo graves problemas al parque. Sin un depredador que limitara al alce, lo único que limitaba a su población es la disponibilidad de recursos. Ya saben, teoría tanosiana o malthusiana de crecimiento poblacional. La población, al crecer de forma geométrica exponencial, demanda cada vez más cantidad de recursos, lo que dio como resultado que los alces destruyeran rápidamente el parque por la necesidad de comer,
Los alces se alimentaron de una gran cantidad de retoños de álamos, lo que disminuyó drásticamente la tasa de regeneración del bosque. Además, se alimentaban de bayas y frutos que otras especies, tanto de aves como de mamíferos, incluyendo los oso grizzly, necesitaban para comer y sobrevivir, disminuyendo la cantidad de otros animales en el parque. Incluso, debido al sobrepastoreo provocado por los alces, hubo problemas graves de degradación del suelo y erosión, lo que estaba cambiando la fisiografía del parque. La desaparición del lobo gris produjo un enorme desequilibrio en Yellowstone. Debido al aumento en la población de alces y, dado que estaba prohibida su cacería, se tuvo que recurrir a otros medios para tratar de restaurar el sistema. En 1995 se inició un plan de restauración, el cual incluyó la reintroducción de 14 lobos grises en Yellowstone, tras 70 años de completa ausencia de esta especie. Esta introducción se llevó a cabo pese a la renuencia de granjeros y cazadores locales, porque ya saben, el lobo es malo, feroz y feo. Pero bueno, la idea de la reintroducción es sencilla. Primero, dado que el lobo es el factor limitante de los alces siendo su principal depredador, el número de alces debería disminuir. Segundo, debido a la presencia de un depredador tope, el alce debería de modificar su conducta, evitando aquellos lugares donde el riesgo de ser depredado es mayor, lo que debería significar a su vez que habría áreas libres de alces, lo que permitiría a la vegetación recuperarse al ya no estar depredada. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la reintroducción del lobo en este parque? Debido a la disminución de alces, la vegetación arbórea y arbustiva aumentó, lo que produjo un aumento de frutos e insectos. Esto, a su vez, atrajo a nuevas especies de aves e incluso castores, los cuales construyeron presas que sirvieron como hábitat para nutrias, ratas de ríos, patos, peces de ríos, anfibios y reptiles. Al mismo tiempo, al haber mayor cantidad de lobos alimentándose de alces, aumentó la disponibilidad de carroña, lo que aumentó la cantidad de zorros y benefició a las poblaciones de osos grizzlies, que también habían sido beneficiados por el aumento de bayas. De hecho, la población de osos aumentó significativamente, pasando de ser solo 150 en todo Estados Unidos a 700 en el 2017 y solo en el parque de Yellowstone. De hecho, se piensa que el lobo salvó de la extinción a este oso. El regreso del lobo además provocó una disminución drástica en el número de coyotes, lo que permitió que las poblaciones de conejos y ratones aumentara. Esto, a su vez, propició la llegada de halcones, zorros, tejones y comadrejas, agregando que aumentaron las poblaciones de águilas calvas y de cuervos. Asimismo, la disminución de coyotes propició el aumento del número de berrendos. Debido al importante aumento de la vegetación, se disminuyó la erosión del suelo, lo que estabilizó las orillas de los ríos. En sentido amplio, se dice que los lobos han cambiado el curso del río en Yellowstone, el cual es el nombre de un corto documental que habla sobre los lobos del parque. Este efecto mariposa, provocado por la reintroducción del lobo a Yellowstone, se le conoce como cascada trófica generalizada, la cual se define como el proceso ecológico que comienza en la parte más alta de la cadena alimenticia, llegando hasta el final de esta. Por ello se considera que solo los depredadores topes, como en el caso del lobo, pueden propiciar este proceso. Ahora, ¿la reintroducción del lobo de Yellowstone ha solucionado todos los problemas del parque y lo ha restaurado por completo? No ha solucionado todos los problemas y aún no ha restaurado completamente el parque. Aunque bueno, ya habíamos dicho en el video de restauración y remediación que es prácticamente imposible regresar a un ecosistema perturbado al estado original previo a la perturbación. El principal problema al que aún se enfrenta en Yellowstone es que la población de álamos no ha aumentado como se esperaba. Incluso una de las hipótesis o supuestos que había mencionado anteriormente, el de modificación del hábito del alce para evitar áreas con presencia de lobos, no se ha cumplido. En un estudio publicado en la revista Ecology en el 2010 se encontró que los alces no habían modificado su comportamiento y continuaban entrando a áreas con presencia de lobos. En un estudio publicado en el Journal of Animal Ecology en el 2019, a través de monitoreos GPS de lobos y de alces en Yellowstone, se demostró que había pocas evidencias de que los alces respondieran de alguna forma al peligro de depredación. Debido a esto, no se ha observado un aumento significativo en el número de retoños de álamos, lo que significa que el bosque, o esta especie forestal en particular, continúa con bajas tasas de regeneración natural. Sin embargo, dado que se estima que la población de alces disminuyó en 60% desde la introducción del lobo, eventualmente debería de observarse un efecto positivo en la población de álamos. Hay que tener en cuenta que, hasta 1995, los alces vivieron 70 años sin un depredador que limitara su población. Es posible que en estos 24 años desde la reintroducción del lobo, la población de alces no haya regresado al punto de equilibrio natural, pero, si la cosa sigue como hasta ahora, eventualmente se llegará a este punto de equilibrio.
Esto ha sido tan beneficioso para el parque de Yellowstone que en marzo de este año se estrenó una serie de 4 documentales llamada Epic Yellowstone y, de hecho, el segundo documental titulado Regreso de los depredadores habla un poco sobre el efecto de los depredadores en el ambiente. Como pueden ver, este es un gran ejemplo de restauración ecológica, donde se reintrodujo un elemento faltante a un ecosistema desequilibrado. Quizás no se pueda regresar al punto original previo a la desaparición del lobo, quizás hay cosas que no se puedan recuperar, como el pool genético de lobos nativos de Yellowstone que se perdió para siempre, pero sí se puede asistir a los sistemas naturales para llegar a un estado estable, beneficiando a más de una sola especie, gracias a introducir un depredador tope el cual inició una cascada trófica. Yellowstone es un gran ejemplo que nos muestra que cuando se piensa un poquito y se hacen bien las cosas, se pueden obtener resultados sorprendentes. Si el video te gustó o te pareció interesante, dale like y compártelo. Además, si tienes algún comentario, crítica o sugerencia, escríbelo en la caja de comentarios o a la cuenta de Twitter del canal que está en la descripción. Eso sería de mucha ayuda para mí. Si me quieres recomendar algún tema que te interese, también lo puedes hacer por estos medios. Soy Crashas, un biólogo más, y espero volvernos a ver pronto.